Padre, este tiempo es solo para ti, Señor. No es para que nosotros nos agrademos, sino para que te agrademos a ti. No es, Señor, para que consigamos nuestras cosas, sino para que tú nos lleves a donde tú quieres, Padre. Gracias, Padre, por habernos traído a tu salvación. Y ahora, Señor, gracias por hacernos conscientes de la santificación. Ayúdanos a ser colaboradores de tu obra, Señor, en nosotros mismos, y a oír con oídos atentos y con un corazón siempre dispuesto a caminar cada día, Padre, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, quizás se hayan preguntado por qué en los últimos días hemos hablado bastante de ciertos temas un poco fuertes. Hoy vamos a empezar, antes de tomar el capítulo de Proverbios, con un pasaje que está en Ezequiel 33, versículos 1 al 9. Ese pasaje se llama el deber del atalaya. El atalaya es el vigía. Antiguamente era un vigilante que se colocaba en una torre elevada. Y este vigía estaba pendiente de las cosas que ocurrían y su obligación y deber era avisar al pueblo. Y en ese sentido, todos somos atalayas. Ezequiel 33, versículo 1 dice: El Señor me habló diciendo: Hijo de hombre, habla con tu pueblo y dile: Cuando yo envío la guerra a algún país y la gente de ese país escoge a un hombre y lo pone por centinela, si éste ve acercarse al ejército enemigo, toca la trompeta para advertir al pueblo. Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por advertido y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Voy a explicar hasta ahí qué es lo que significa ese pasaje. En la antigüedad, cuando no existían los medios de comunicación que tenemos hoy, se escogía a un centinela, a un vigilante, que también se llamaba atalaya. Se subía a un sitio elevado, a una torre casi siempre, y desde allí vigilaba todo el terreno. Cuando veía alguna amenaza, entonces avisaba de alguna manera, especialmente entre los judíos, con una trompeta. Cuando tocaba la trompeta, el pueblo sabía que venía un ejército enemigo o alguna otra amenaza. Entonces la exhortación va dirigida a tres partes: a una, que es el propio atalaya o vigilante; dos, el pueblo que oye al atalaya y lo obedece; y tres, el pueblo que oye al atalaya pero no lo obedece. De aquí en adelante eso es lo que va a decir la palabra. Repito el versículo 4. Entonces, si alguien escucha la trompeta pero no se da por enterado y llega la espada y lo mata, él mismo será el culpable de su propia muerte. Es decir, fue avisado pero no hizo nada para evitar el peligro, entonces si muere, la culpa es del que no atendió el mensaje. Continúo en el versículo 5. Como escuchó el sonido de la trompeta pero no le hizo caso, será responsable de su propia muerte, pues si hubiera estado atento se habría salvado. Eso fue lo que vimos en Proverbios en varias ocasiones y la vez pasada también, con respecto a siempre estar listos a oír con prudencia y con inteligencia y con discernimiento los mensajes de Dios. Versículo 6. Ahora bien, si el centinela ve que se acerca el enemigo y no toca la trompeta para prevenir al pueblo, y viene la espada y mata a alguien, esa persona perecerá por su maldad, pero al centinela yo le pediré cuentas de esa muerte. Es decir, si hay un pecador y el pastor advierte que hay una amenaza o una advertencia de parte de Dios, o que Él ya va a venir por su pueblo, y alguno se queda,
Entonces ahí no pasa nada con el centinela, sino el culpable es el que no atendió el mensaje. Pero si el centinela no avisó, entonces van a ser dos los culpables. Uno, el que muere por no haber atendido, por no estar en vida limpia, y dos, el centinela por no haber avisado. Versículo 7. A ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Este es el mensaje por el cual se establece la misión del vigilante. Llámese profeta, llámese pastor, lo que sea. Para eso está el pastor, para avisar al pueblo. Versículo 8. Cuando yo le diga al malvado, o sea, al pueblo que no se ha arrepentido, vas a morir. Si tú no le adviertes que cambie su mala conducta, ahora se dirige al centinela otra vez. El centinela tiene que avisar de los cambios de conducta. El malvado morirá por su pecado, pero a ti, como centinela, te pediré cuentas de esa muerte. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta y él no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. Les recomiendo que vuelvan a leer en sus Biblias este pasaje, porque aquí está muy clara la responsabilidad, la misión, la gravedad del puesto que el Señor le dio al que es vigilante a nivel espiritual de un pueblo. Otra vez, ese es el pastor, ese es el profeta, este es el que exhorta, el maestro, lo que sea. Cuando recibe de parte de Dios esa advertencia, él tiene que urgentemente ir a llevar la advertencia al pueblo. Si el pueblo se molesta, se pone inquieto, si no le gustó el mensaje, esa es responsabilidad del pueblo, porque la responsabilidad del centinela es avisar. Es por eso que a veces vemos temas que son relativamente tranquilos, amables, son bonitos, son agradables, y a veces nos toca ver temas duros, inquietantes, que nos molestan, porque unas veces el Señor nos ministra para sanidad y otras veces nos exhorta para santidad. En estos últimos días nos ha estado advirtiendo sobre que Él ya viene, que ya hay muchas señales en el mundo que indican que el arrebatamiento de la iglesia puede ser en cualquier momento y que la iglesia tiene que estar preparada, así como en el aviso del centinela, preparada para vivir en santidad y estar de pie digna cuando venga el Señor. Vamos a dejar el capítulo 17 de Proverbios y pasar al 18. Vamos a ver el versículo 1. 18.1 dice en Reina Valera: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. A veces cuando encuentro versículos así, yo investigo en comentarios, otras veces le pido la guía al Espíritu Santo. Esta vez busqué en un comentario y encontré que este es un versículo de difícil explicación, de difícil interpretación, como ya hemos visto otros antes. Y en esos casos he traído una Biblia fácil de entender, y aquí voy a leer entonces en la Biblia al día, el versículo 1. El egoísta busca su propio bien, contra todo sano juicio se rebela. Este versículo está comentando sobre alguien que solamente sigue sus propios deseos. En Reina Valera dice: su deseo busca el que se desvía. Aquel que por alguna razón se apartó porque no le gustó la iglesia, no le gustó el pastor, no le gustó la palabra, lo que sea, y empieza a irse poco a poco de la iglesia, el versículo nombra aquí como desviado. En Reina Valera, en la Biblia al día, es egoísta. Ambas cosas son iguales, porque el egoísta solamente está en función de su propio bienestar.
Cuando algo le incomoda, le molesta, algo es muy exigente, ya le toca hacer mucho trabajo para lograr algo, el egoísta suele salir dando la espalda. En la iglesia esta situación es bastante complicada porque la iglesia, como es el cuerpo del Señor Jesucristo, debiera ser todo un instrumento de colaboración con la cabeza que es Cristo. La cabeza manda y el cuerpo obedece. Y la cabeza, ustedes saben que solamente piensa en la salvación de los perdidos y en la sanidad de los enfermos y en la restauración de los quebrantados. Esa debía ser la obra también de toda congregación. Ocurre en los últimos tiempos que las congregaciones se han vuelto más bien egoístas en el sentido de que solamente quieren que Dios los bendiga, que Dios los sane, que Dios los levante, pero ellos no quieren hacer nada más. Y es aquí donde este proverbio es completamente actual. El egoísmo es un pecado que no debiera tener cabida en la iglesia ni en nuestras vidas, porque va contra los mejores intereses del Señor Jesucristo y por consiguiente de la iglesia. Los verdaderos siervos del Señor van a tener una opinión sobre lo que hay que hacer y el egoísta va a buscar otra completamente diferente. Este versículo tiene que ver entonces con el pecado que hemos nombrado, que es tan difícil de reconocer, el pecado del egoísmo, del orgullo o de la soberbia. Y tenemos entonces que pedirle al Señor, si queremos la santidad, que nos dé cada día más humildad y espíritu de servicio. Todo lo contrario del orgullo. Proverbios 18:2. No tome placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Otro versículo no tan claro, la Biblia al día dice así: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Tiene mucho que ver con el primer versículo, por cuanto el necio no busca sabiduría, no busca comprender la vida, no busca desarraigar su propio pecado, no busca la santidad que el Espíritu Santo quiere estructurar en el creyente, pero en cambio sí va dando su opinión sobre lo que debiera ser una iglesia, cómo debiera ser una predicación, cómo debiera ser el trabajo dentro de la iglesia. Pues de hecho, para este tipo de personas la iglesia es más bien como un club social, un club de reunión para esparcirse un rato, compartir con algunas personas algunas cosas incluso hasta superficiales que no tienen nada que ver con la espiritualidad, y después no más. Pero el discernimiento es un llamado que nos hace continuamente el libro de Proverbios para que lo adquiramos. Todos los que me han oído en consejería han oído continuamente también esa frase que yo les digo: busquen la sabiduría, busquen el discernimiento para que puedan vivir conforme a como el Señor quiere, porque muchas de las cosas que Él dice requieren profundidad, requieren conocer por qué Dios las pide. Específicamente, hablemos de algo así, sin profundizar, solamente voy a poner un ejemplo. Cuando a una persona soltera se le está hablando de que no debe tener relaciones sexuales, si es necio o necia, esa persona va a alegar con los argumentos de la cultura. Va a decir: pero es que todo el mundo lo hace. Solamente aquel que tiene discernimiento y entendimiento va a comprender que por algo Dios lo puso como mandato, que debe prevenir muchas enfermedades físicas y espirituales. La castidad es una salvaguarda que va a evitar esas cosas, y por otro lado va a permitir el crecimiento espiritual. Pero insisto, solamente el juicioso, solamente el humilde, el sabio es el que va a reconocer la importancia del mandato de Dios.
Entonces lo que vemos es que en muchas iglesias los jóvenes van a buscar pareja, porque de pronto no saben que si la buscan en el mundo van a encontrar cualquier cosa menos la mujer o el hombre deseable como compañero, pero tampoco quieren la santidad completa. Entonces van a la iglesia como un pretexto para conseguir pareja, y apenas consiguen el noviecito o la noviecita, ya de una vez como creyentes se van a hacer cosas que no deben. Se les olvida el mandato del Señor, porque como necios no les conviene. Quienes tienen como único propósito hacer algo para ser vistos, nada útil van a hacer para el conocimiento o el crecimiento espiritual. Aquí el versículo nos decía que al necio no le complace el discernimiento, sino solo hacer alarde de su propia opinión. Una iglesia no es un sitio de discusión, no es una democracia en el sentido de que entonces todo el mundo puede dar su opinión sobre qué rumbo debe tener, porque ese rumbo lo establece el nivel espiritual. Solamente las personas con debida santidad y debido testimonio son los que pueden decir qué se debe hacer con la iglesia. De resto no. Por eso tenemos que pedirle al Señor también, como estamos en el camino de santidad. Hablábamos al principio del deber del atalaya, del vigía, de avisar. Esto también tiene que ver con eso. El pueblo de Dios tiene que quitarse pecados que no llama pecados. Ya vimos el primero en el versículo 1, el egoísmo, el orgullo y la soberbia. Aquí estamos viendo la vanidad y la vanagloria. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé entonces sinceridad y más humildad. Buscar a Dios debe ser únicamente con el propósito de servir a Dios, no de servirnos a nosotros mismos. Saltamos a Proverbios 18:4. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría. Otro versículo complicado de entender. Es más, diferentes comentaristas dan diferentes opiniones sobre lo que significa esa primera parte. Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre. Hay dos posibles interpretaciones. La primera es que si atendemos a la enseñanza del Señor Jesucristo sobre que de la abundancia del corazón habla la boca, entonces vamos a ver que en la boca, en la garganta, en la lengua de aquel que tiene muchas cosas guardadas, van a salir también palabras que no son de bendición. Entonces se convierte en algo muy profundo y peligroso, como sería nadar en un mar del cual no conocemos dónde está el fondo. Estamos nadando sin flotador. Pero por otro lado, si nos apoyamos un poco en la segunda parte donde dice, y arroyo que rebosa la fuente de la sabiduría, podríamos decir que también las palabras del hombre sabio son profundas. Llegan a veces cercanas a la raíz de los problemas. El único que puede ver la verdadera motivación de todas las cosas es Dios. Pero el hombre que se dedica a estudiar las cosas de Dios con sabiduría puede discernir, puede hacer diagnóstico más fácilmente de los problemas propios y de los problemas ajenos. Y entonces se va a convertir en un siervo útil, porque va a poder tocar el punto álgido y enfermo que requiere el tratamiento de parte de Dios. Por eso tenemos aquí otro pecado que tenemos que confesarle a Dios, y es que hemos visto en el libro de Proverbios que hay una exhortación continua a no hablar tanto. Pero eso tenemos que completarlo, porque entonces de pronto nos quedamos callados y seguimos en una mala actitud. La verdad completa ahí es hablar menos y escuchar más. Oír más, aprender más. Es decir, no hablar tanto para no quitarle tiempo al oído. Ese es el verdadero sentido de esa enseñanza.
tener un oído dispuesto y por tanto concentrado en lo que se está recibiendo de parte de Dios. Y eso hace que automáticamente ya no hable tanto. Proverbios 18:6. Aquí vienen varios versículos unidos por un común denominador. Los labios del necio traen contienda, y su boca los azotes llama. Es decir, su boca incita al conflicto, a la pelea, a la riña. Este no requiere mucha explicación, está bien claro. La boca necia, los pensamientos necios, salen y provocan problemas por donde quiera que están. Por eso Proverbios 18:8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Hemos sentido cada uno de nosotros lo difícil que es apartarnos de alguien que está empezando a traer chismes de otra persona. Hay una atracción fatal de parte del oído a querer oír un poco más de detalles sobre lo que el chismoso está contando de otra persona. Esta es una de las razones por las que las telenovelas son tan exitosas, especialmente las de tipo mexicano, donde hay unas vidas con infinidad de conflictos afectivos. Son enganchadoras porque hay un interés innato en saber qué pasa con la vida ajena. Es por eso que el cristiano tiene que ser tan cuidadoso cuando se le acerca a alguien con la intención de traer chismes. El derecho de las cosas es que inmediatamente le diga: mire, hermano, por favor no me hable nada de esta otra persona que no está presente. Si usted me puede hablar cuando ella está presente, bueno, esa es otra cosa que ella se puede defender. O si viene con otro testigo. Por eso también hay un mandato que al pastor, a los líderes de la iglesia, que no se reciba una acusación contra nadie a no ser que venga con 2 o más testigos. Porque no falta el malintencionado, aún dentro de la misma iglesia, que trae un comentario destructivo de otra persona que puede no ser verdad. Proverbios 18:20, relacionado también con este, dice: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará el producto de sus labios. En la Biblia al día dice: cada uno se llena con lo que dice y se sacia con lo que habla. Me parece muy buena traducción. Cada uno se llena con lo que dice. A veces nos alimentamos muchísimo de lo que tenemos que decir, de lo propio, pero no nos alimentamos de lo que Dios tiene que decirnos. Debiéramos buscar la palabra de Dios literalmente como lo dice Dios, o sea, como sustento, como alimento, como luz, como antorcha. Proverbios 18:21, dije que eran varios versículos sobre el mismo tema. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Bueno, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis porque este versículo es impresionantemente importante. De este versículo se ha sacado una falsa enseñanza de las iglesias de la prosperidad. De aquí entonces se enseña que yo tengo capacidad de maldecir y de bendecir, pero más que todo de declarar y decretar, correcto. Porque dice que está en poder de la lengua. Lo que ocurre es que lo que sale puede ser bendición o maldición en el sentido de hacer un daño, pero no de que vaya a producir exactamente lo que yo digo. Porque quizás yo lance una frase durísima y pecaminosa: uy, lo odio tanto que deseo su muerte, pero la persona no necesariamente va a morir por esa razón. Pero en mi corazón sí hay homicidio. Correcto. Entonces la persona puede recibir un daño
porque está sintiendo el resentimiento mío. De hecho, no es que pueda recibir, está recibiendo un daño, pero no tanto como hasta la muerte. Lo que ocurre con estos señores de la prosperidad es que ellos inmediatamente entonces califican toda frase que sale de la boca, y si uno dice estoy cansado, le dicen no diga que está cansado, diga estoy bien. Y yo siempre les contestaba, bueno, y entonces ¿por qué el Señor Jesucristo dice estoy triste hasta la muerte? ¿Y por qué en la cruz dijo tengo sed? Según los de la prosperidad debiera haber dicho, no, estoy pleno, estoy abundante de bendición aquí, estoy contentísimo de estar en la cruz. En victoria. Estoy en victoria. Si ven que no se puede tomar un versículo fuera de contexto sin analizar todo el resto de la enseñanza, entonces yo tengo que ser muy cuidadoso con mi boca. Tengo que ser celoso con las malas frases. Ponerle un candado y un bozal. Pero tengo que convertir mi boca en instrumento de bendición. Yo lo bendigo, hermano. Usted es una bendición para mi vida. Qué bueno es tenerlo junto a mí. Hermano, venga, oramos los dos para que usted se sienta mejor. Como lo haría el Señor Jesucristo. Es impresionante la cantidad de mentiras que se están enseñando hoy en el cristianismo falso y hereje. Y estos cristianos que creen sin leer la palabra, porque es que la creen precisamente por eso, están sentados en sus sillas, un pastor les está diciendo toda esta cantidad de barbaridades, y los que están en su silla no examinan, no escudriñan la palabra y creen lo que el pastor ese les está diciendo. Yo exhorto también a los que oyen este audio a que escudriñen la palabra para ver si lo que se les está enseñando es verdad o no. Todos los ministros de Dios debemos ser examinados. Escudriñad los espíritus para ver si son de Dios. Es un mandato que está, no me acuerdo si es en la primera o segunda de Juan. Allá lo dice claramente. Es mi derecho como oveja, como hijo de Dios, Amén. Mirar al que me está hablando para ver si es de Dios, porque puede ser del diablo. Lo que tenemos que sacar de este versículo y de los que hemos visto atrás es lo que ya dije. Debemos murmurar menos y bendecir más. A veces pareciera que esa enseñanza no cala, no entra o no se ha dado nunca, porque ustedes ven a la mayoría de cristianos y entonces no es que se quejen de vez en cuando, sino que se viven quejando. No, pastor, es que usted no sabe todas las que estoy pasando, es que mire, es que me cayó, es que me dio, es que me golpeó, es que me faltó, es que me... Hermano, pero ¿cuál es el Dios que usted tiene? Uy, sí, Dios, gloria a Dios, pero es que Dios parece que no sé, y vuelve otra vez. De hecho, uno de los círculos viciosos más difíciles de romper en una consejería cuando llega una persona o una pareja es que deje de contar los golpes que ha recibido. Empiezan a hacer un balance, punto por punto. Es que me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto, y me pasó esto. Y si el pastor no los corta, no acaban. Tienen magnífica memoria para recordar solamente lo negativo, pero la memoria les falla para recordar las promesas de Dios, para recordar quién es Dios en sus vidas. Murmurar menos y bendecir más. Amén. Proverbios 18:9. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. En la Biblia al día dice, el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Las omisiones en lo que se debe hacer y en cómo se debe hacer son fatales para el alma al que comete ese pecado. Santiago 4:17 nos dice, si uno sabe hacer el bien y no lo hace, está pecando. En la Biblia al día. En Reina Valera dice, le es pecado. Entonces el cristiano
Ese es otro pecado que tiene que comentar. No, pues yo no volví a emborracharme, no volví a tener malos pensamientos, no volví a robar, pero hermano, ¿está haciendo algo por la obra del Señor? No. Bueno, entonces está pecando, porque es un mandato de parte de Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Y amarlo no es solamente decir, uy hermano, yo lo amo. Es hacer algo siempre por los necesitados. Entonces tenemos que pedirle al Señor por este otro pecado, menos negligencia y pereza, pero más diligencia y responsabilidad. Hoy estamos viendo los proverbios como fuente de santificación. Así es. Estamos viendo los proverbios como descubridores de pecados ocultos que seguramente no hemos confesado del todo, o bien, o nunca. Pecados ante los cuales siempre nos hemos justificado. ¿Orgulloso yo? ¿Egoísta? No. ¿Perezoso? No. Pero vemos que sí. En la carne, mis hermanos, en nuestra carne, todas estas cosas están profundamente ancladas y tenemos que sacarlas. Y por hoy vamos a terminar con el versículo 10 de Proverbios 18. Miren este. Torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y será levantado. Este proverbio me escalofría. Este es un proverbio para grabárselo en la memoria, en el corazón, en las partes débiles del carácter, de la personalidad. Recitarlo continuamente y decir, torre fuerte es el nombre de mi Señor. A él correrá el justo y será levantado. Si yo corro a donde está él, él me levantará. El Salmo 18:2 dice, igual que este proverbio, Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mire, esto sí es una bendición completa. Si mi memoria no es tan buena como para que me quede grabado, lo que puedo hacer es leerlo continuamente cuando estoy en una dificultad. Mire la cantidad de reconocimiento que hace de Dios. Señor, mi Señor, roca mía, el sitio fuerte donde yo me paro, el sitio donde yo me refugio, mi castillo, mi libertador. Ahí nada más van 4. Dios mío. Ahora no solo es Señor, sino Dios, el dueño de todas las cosas. Fortaleza mía, en Él confiaré. Ese punto está en el centro de ese Salmo, 18:2. Está en todo el centro, como equilibrando, porque nos está recordando que somos propensos a desconfiar en el momento en que hay una necesidad. Se nos olvida que tenemos que acercarnos a Dios con una actitud adecuada, no cualquier actitud, sino adecuada, confiando en que Él es todo esto. Y continúa diciendo, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Cuando estés deprimido, derrotado, triste, cuando tengas persecución, cuando haya muchos problemas alrededor de ti, léete ese solo versículo, Salmo 18:2. Repítelo varias veces y verás cómo va a cambiar la visión, si lo crees. Y Proverbios 29:25 es la conclusión exactamente opuesta. Ya habíamos visto una parte igual. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en el Señor será exaltado. Ese es el secreto de la victoria. Lo decíamos ayer, son demasiados los cristianos que están con miedo, con desconfianza, con desasosiego, con inminencia de amenaza sobre sus vidas, sobre su corazón, sobre su salud, porque no han aprendido que tienen que hacer un ejercicio. El ejercicio es desafiarse a sí mismo. ¿Cómo hago eso? Yo, Fernando,
tengo dudas, no importan, voy a creer en este momento por encima de todas mis dudas. Me desafío a creer. Si viene una duda, la echo fuera, la echo atrás, pero yo voy a confiar en Dios. Les garantizo que la iglesia sería otra cosa en esta época si más gente hiciera eso. Porque lo que vemos es que cristianos miedosos, que llevan 10 años de vida cristiana, son cristianos que no han confiado todavía en su Dios. Eso permitámoselo, perdonémoselo a un cristiano que lleva 2 años, que lleva 3 todavía. Los apóstoles, antes cuando eran discípulos, se asustaban todavía, se asustaron cuando vieron al Señor llegando y ya llevaban 3 años y medio con ellos. Bueno, listo, asústense todavía porque llevan poco tiempo. Pero si ya tienen un recorrido grande, ya es vergüenza no haber aprendido a confiar en el dueño de esta palabra, que tanta predicación ha dejado por todo el mundo. El último pecado, entonces, menos miedo, más confianza, Señor. Redondeamos con Proverbios 18:11. Esto tiene que ver con el 10, porque dice ahí, las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. ¿Qué quiere decir eso? Que el rico, porque tiene recursos, piensa que con eso va a poder controlar cualquier situación desagradable. Si tiene un problema de salud, se va a ir para la mejor clínica. Si tiene un problema económico, se va para el mejor banco. Pero eso es lo que él piensa. Cuando el rico caiga, va a ver que su confianza en las cosas materiales no servía. En cambio, el cristiano tiene la mejor defensa de todas. Y Mateo 19:24, para terminar con esta enseñanza, les digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier persona incrédula o creyente que esté aferrada a las cosas de este mundo, a las posesiones de este mundo, es alguien que no va a poder entrar fácilmente al reino de Dios. Así es. Porque cree más en las cosas visibles, concretas, palpables, que en el Dios invisible que promete su protección a través de la Biblia. Entonces vemos que la santidad es algo complejo. No es solo decir, Señor, ya no tengo malos pensamientos, Señor, ya no tengo afán de cosas materiales. Pero vemos que hay muchas características de la carne que pueden ser fácilmente llamadas pecados o debilidades que incitan al pecado. Así que presentémonos al Señor continuamente en examen para que Él nos aclare y nos quite estas cosas que nos pesan como lastre y no nos dejan crecer espiritualmente. Amén. Padre de la gloria, Señor, es duro ser tu atalaya, Señor. Muy duro. Eso no genera simpatías en tu pueblo. La gente se levanta con ampollas y con dolores y dice, pero ¿por qué predican así? Podían predicar con más amor y generosidad. Y no han entendido que tú eres un Dios con 2 manos, una mano de amor y una mano de santidad y de justicia. Y que el que se va a manifestar en el próximo tiempo de tribulación es aquel que va a estar en ira, tanto el Cordero como Dios. Es por eso que nos exhortas así, con urgencia, con afán, con sacudimiento de nuestro ser, con incomodidad de nuestra carne, para que si realmente queremos estar contigo, sacudamos esa carne y busquemos el Espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, a tus hijos tú siempre los ayudas con tu Espíritu y esa es tu promesa. El que comenzó la buena obra, la terminará. Tus verdaderos hijos, Señor, verán tu santidad y verán tu gloria. Gracias, Padre, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.